Venezuela y bueno, con 5 años se vino aquí a Madrid y también dice que tiene un 25% de sangre gallega. ¿De qué parte se siente más identificado? Bueno, en realidad no soy de ninguna parte porque mi madre nació en Inglaterra, pero en realidad no es inglesa, porque sus abuelos eran franceses. Yo fui todos los veranos a Inglaterra, mis abuelos, aunque eran franceses, vivieron casi toda su vida en Inglaterra. Si me siento de un sitio es de España primero, porque he vivido toda mi vida aquí, y después de Inglaterra, que es el país que quizás mejor conozco. Siempre la referencia gallega la he tenido, y además el apellido mío, según me contaba mi padre, viene de la frontera entre Asturias y Galicia, y siempre me he sentido muy identificado con el norte. Me gusta la lluvia, no me importa el mal tiempo, me gusta el verde y me gustan los sitios donde se come muy bien, como Galicia, y donde se pregunta poco por la vida personal de la gente. ¿Usted esto, lo de viajar, ya lo llevaba entonces en la sangre desde pequeño? Sí, porque mi familia es una mezcla muy grande, no solo tenemos esto, sino también hay familia en Bélgica, en Ámsterdam también tenemos, en Holanda, perdón, y algún antepasado húngaro, hay una gran mezcla. Mi abuelo, por ejemplo, me conservó 2 periódicos que me regaló. Uno era el periódico de la Victoire, el día que acabó la Primera Guerra Mundial, y también un Evening Standard sobre la desembarco en Normandía. Siempre he estado muy vinculado a Europa, siempre he oído hablar de Europa en casa de mis abuelos, siempre he oído hablar de cosas interesantes y siempre me ha gustado la información internacional, nunca me ha interesado demasiado la información nacional. Y a los 12 años decide que quiere ser periodista. ¿Por qué? Sí, porque siempre me gustó contar historias, yo me inventaba historias. Me acuerdo con 7 o 8 años, debía ser 7 años o 8 quizás, porque yo creo que había nacido mi hermana mayor, la que me sigue. Yo me inventé una historia entre la chica que teníamos, que planchaba y ayudaba en casa, que mis padres habían muerto en un accidente en Venezuela y que mis padres estos eran adoptivos, y la muchacha lloraba. Entonces yo me engolosiné y empecé a recrear todavía más la historia, y cuando llegó mi padre y se enteró de lo que había contado me dio 2 bofetadas. A mí siempre me gustó contar historias y el periodismo era una forma de contar historias, era una forma de viajar. El que iba a ser mi jefe me preguntó: ¿tú estarías dispuesto a ir a Sarajevo? Le dije: llevo 15 años esperando que alguien me haga esta propuesta, porque durante 15 años hice cosas que a mí no me apetecía hacer. Trabajé en la radio de guionista de programas malos, de programas basura, pero daba igual. Yo siempre he pensado que cualquier cosa es un aprendizaje, es una oportunidad de aprendizaje. Y no llegas y te mandan a Sarajevo el primer día de tu profesión. Seguramente tendrás que hacer cosas muy poco agradables y tendrás que entrevistar a políticos y a cantantes, y bueno, pues lo haces y tratas de aprender de esas cosas. Un trabajo sobre los niños de Srebrenica. Era el año 93, creo que era julio. Morillón había sacado, el jefe de la ONU, de los cascos azules, había sacado civiles de Srebrenica. Entonces yo fui al hospital a ver estos niños de Srebrenica que estaban ahí. Y en medio de niños de Srebrenica mutilados, huérfanos, descubrí esta niña completamente pálida. Me llamó la atención esa palidez y me acerqué y pregunté por ella. Me dijeron que se llamaba Sabina Music, que era de Tuzla, que no era una niña de Srebrenica, que no estaba mutilada por la guerra, que solo tenía leucemia. Y al lado estaba un hombre, recuerdo que se llamaba Peter, de Save the Children, que había conseguido un helicóptero, o tenía palabrado un helicóptero británico para sacar a esta niña. Y costaba el tratamiento en Rijeka, en Split o en Zagreb 10.000 marcos. Y era el dinero que yo tenía metido aquí para cumplir mi mes de trabajo en Bosnia, y tuve dudas de unos segundos solo. Pensé si yo debía dar ese dinero y decir que me lo habían robado, o decir que yo se lo había dado a una niña, o no. Y decidí que mi trabajo no era dar ese dinero a la niña, mi trabajo era contar su historia. Di la mano a la niña, saludé a la madre, y la mano fría de la niña se me quedó para siempre. Al año siguiente, cuando volví a Tuzla, al traductor que tenía, Alexander, le pedí lo primero ir al hospital a preguntar qué fue de esa niña.
A todo esto yo cené con Bianca Jagger el año anterior y le hablé de la niña, para que intentara sacar la niña porque estaba intentando sacar un niño. Cuando fui el año siguiente a buscar información, pues hablamos con muchísima gente y el traductor luego ya consiguió un médico que hablaba muchísimo, con lo cual yo pensé que había una historia muy larga, y al salir me dijo en el coche, nos fumamos un pitillo y me dijo: ¿quieres saber qué fue de la niña? Y dije: sí, lo necesito. Dice: la niña se fue evacuada al día siguiente de pasar tú y se murió. Tu dinero no la hubiera salvado. Yo sé que mi dinero, o el dinero del periódico, no hubiera salvado a la niña, pero el hecho es que yo no di el dinero. Y hoy día, si volviera a ocurrir, creo que yo no tengo que dar ese dinero, porque mi trabajo no es ese. Mi trabajo es informar de la niña, mi trabajo no es salvar niños o niñas, mi trabajo es contar su historia, y después la sociedad en sí y los gobiernos son los responsables de dar ayuda o de evitar la muerte de los civiles. Recuerdo un hombre en Mostar que cuando llegué con mi libreta de notas en mi bolígrafo estaba bajo 7 mantas, bueno, igual no eran 7, igual eran 5, pero bajo muchas mantas, tiritando, tenía una bala en la espalda y su mirada, la mirada de pensar que yo iba a solucionar su problema. Yo solo tenía una libreta y un bolígrafo, lo único que podía hacer era apuntar su problema, no solucionarlo. Sarajevo olía a basura quemada, porque como no había posibilidad de recoger la basura, se quemaba en contenedores metálicos. Entonces Sarajevo olía a eso, a basura quemada. Chechenia olía a gas quemado, estaban todas las tuberías destripadas. Y África huele eso, a sudor, a tierra roja húmeda cuando llueve, que es un olor muy agradable, y a pescado en salazón. Son olores, sobre todo los de África, que decía Kapuscinski, que o te repele nada más llegar y te vuelves a subir el avión, o te enamoras. Y a mí África me enamora. Es muy difícil, pero es necesario. Primero porque decía Robert Capa, que si tú lloras al hacer una foto, no ves la foto. Tu trabajo es hacer la foto, mandarla. Y una vez, cuando estés solo en la habitación del hotel, si quieres llora, pero tú no puedes llorar cuando estás haciendo tu trabajo. Tú tienes que mantener una distancia para protegerte tú mismo. Primero, para proteger tu trabajo, porque tiene que ser un trabajo desde la independencia, no desde la objetividad, que es imposible, pero sí desde la honestidad. Tienes que hacer, en una guerra siempre hay 2 bandos o a veces más. Tú no tienes que tener en tu cabeza bandos políticos o bandos militares, solo hay 2 bandos para ti, las víctimas y los verdugos, y tienes que escribir de los 2. Yo no puedo ser objetivo con los verdugos, me parecen unos hijos de puta, y lo voy a reflejar, pero las víctimas tengo que hablar de ellas, pero hay víctimas en los 2 lados, no hay que olvidar eso. Entonces yo tengo que protegerme emocionalmente, porque si no, no podría hacer ese trabajo, me volvería loco. Ese mismo día, por la mañana, la aviación americana bombardeó la casa de Al Jazeera. Eso sí fue un asesinato y eso sí fue un objetivo, porque Al Jazeera había pasado las coordenadas de esa casa para evitar su bombardeo, porque en Kabul bombardearon la casa de Al Jazeera y Estados Unidos bombardeó esa casa. Sabía lo que bombardeaba y sabía lo que buscaba. En ese caso, mataron a un periodista, asesinaron a un periodista. En el caso de Couso y de Taras, el fotógrafo o el camarógrafo de Reuters, no lo sé, pero que hay una responsabilidad evidente también. Gaddafi era un cabrón, era un asesino, era un hijo de puta. Es que lo ha sido hace muchísimos años. Lo era también cuando le vendíamos armas. Lo era cuando vino aquí a Madrid en el 2009 y plantó la jaima en el Palacio del Pardo y España vendió armas, entre ellas bombas de racimo que después se tiraron contra Misrata. Lo era cuando fue a ver a Sarkozy, lo era cuando fue a Estados Unidos. Gaddafi siempre ha sido así, Gaddafi siempre ha masacrado a su pueblo. Entonces, ¿por qué vendíamos armas a un tipo que no tenía ninguna guerra contra ningún otro país? Para matar a su pueblo. Entonces, que de repente cambie la moda y decidamos que ese tío es un cabrón y que hay que sustituirlo, a mí me parece inmoral. Después se ha puesto en el poder a unos rebeldes que, bueno, no dudo que hay gente que desea la democracia, las revueltas iniciales así lo eran, el 17 de febrero, pero yo estoy convencido que hay mucha gente que no tiene nada que ver con la democracia. Hemos entregado el país a una gente que no sé cuánto tiempo van a conseguir o van a tardar en lograr un gobierno estable. Bueno, de esa inestabilidad, pues seguramente las empresas petroleras harán buenos negocios,
y al final pues nos mandarán más inmigración, que lo que decía un amigo con mucha ironía o con mucho cinismo: Rusia y China harán los negocios petroleros y vosotros recibiréis los inmigrantes. El caso de Siria es muy parecido. Hafez al-Assad es un hijo de puta, sí, pero lo es desde hace muchísimo tiempo. Que hay que apoyar movimientos democráticos, sí, también en Israel, y también en Palestina, y también en Irán, sin duda, pero intervenir es muy difícil, porque a veces tú intervienes sin tener muy claro cuáles son la historia de ese país. En España el dictador son los mercados, que es una entelequia difusa, que no sabemos quién es. Hay gente que sin duda invierte su dinero y legítimamente quiere conseguir más, pero también hay muchos especuladores que están jugando con todo esto. No solo en España, en el mundo. Hay gente que está jugando: vamos a apostar contra este país, vamos a apostar. Es un gran casino. Lo dijo el Financial Times, que es un periódico de derechas. La crisis actual y la crisis del periodismo en particular, ¿cómo cree que afectará a la información internacional? Pues muy gravemente, porque ya han desaparecido muchísimos corresponsales, enviados especiales, ya no se va a los sitios. Ahora la información internacional está en manos de freelance que no cobran dinero o cobran muy poco, porque los recortes son sobre los colaboradores, que no están protegidos por ningún tipo de seguro, por ningún medio. Esa información se está becarizando, no digo ni contratos basuras, no tienen nada, son gente que se juega la vida, como ha pasado ahora en Siria o en Libia, sin ninguna garantía ni siquiera de publicar su información. Creo que sería fundamental, y es una idea de Enrique Meneses, un maestro de 82 años, que los medios de comunicación deberían publicar la lista de lo que pagan a los colaboradores. Debería ser obligatorio, para que el lector sepa cuánto se paga a un tipo que está en Siria jugándose la vida, que no pertenece al periódico. Por lo menos para que el mismo periódico se le caiga la cara de vergüenza. Digo periódico como Televisión Española, Telecinco, quien sea, porque los primeros recortes han sido sobre los colaboradores. Entonces hay colaboradores que van a Siria, que están jugándose la vida ahí y no tienen ni siquiera garantías a nadie. ¿Usted qué le parece que, por ejemplo, un telediario abra con la primera imagen de la boda de la duquesa de Alba, cuando, por ejemplo, está habiendo una guerra en Siria en la que están muriendo cientos de personas todos los días? Yo creo que las imágenes mandan mucho en televisión. Si tú tienes unas imágenes de unas olas gigantes, no sé dónde, pues igual tienes que abrir con eso, con esas imágenes. Pero a mí me gustaba la televisión española porque hay apuestas personales, es decir, que puedes abrir de repente con un reportaje propio. Eso lo hace mucho el New York Times. Tú miras internacional el New York Times, igual abre con algo que no tiene nada que ver con la agenda informativa. Yo creo que un gran periódico debe hacer eso, una gran televisión puede hacer eso. Tú igual has mandado un equipo de televisión al Sahel y tienes imágenes de la hambruna y tienes entrevistas, bueno, pues ¿por qué no abrir tu telediario con eso? Aunque, no sé, tenemos una manía de que todos los periódicos tienen que parecerse, todos los telediarios tienen que parecerse. Tú haces zapping y todos tienen la publicidad a la vez. Todos en realidad están hablando los sucesos. Todos ponen sucesos porque creen que venden, yo qué sé, que hay un muerto en Córdoba. A mí que me importa un muerto en Córdoba. Eso será una información local importante en Córdoba, pero a no ser que haya muerto de una forma extraordinaria, a nosotros a nivel nacional no nos interesa demasiado. A mí me da miedo que en un momento dado unas circunstancias me coloquen en una situación en la que la cultura y la educación no sean suficientes para evitar ser un asesino. Yo estoy convencido que yo no lo sería, pero no pondría la mano en el fuego después de lo que he visto. What awaits? But perhaps this spot